Jesús, quien padeció lo peor, tiene la máxima compasión por todos nosotros, quienes padecemos muchísimo menos. De hecho, la profundidad del sufrimiento y de la compasión está estrechamente ligada a la profundidad del amor que siente quien ministra. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Estandarte. El día de hoy estamos aquí con Belén y Ludivina. Belén tiene 27 años, ella actualmente está casada y tiene 2 hijos. Ella está estudiando licenciatura en educación física y tiene un trabajo relacionado a esto. Ella es de Buenos Aires, Argentina. Y Ludivina tiene 32 años, ella es de México, pero actualmente vive en Buenos Aires, Argentina también. Ella está casada y tiene 3 hijos y también tiene una licenciatura en educación primaria. Bueno, bienvenidas Belén, Ludy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos de que puedan acompañarnos. Así es. Siempre, creo que lo digo en todos los episodios, agradecemos mucho el tiempo de nuestros invitados, pero me gusta recalcarlo en público porque para nosotros es muy importante. Pero como les mencionaba recién, vamos a tener este challenge, el reto de los 7 segundos, como lo hemos estado haciendo en esta segunda temporada del Estandarte. Por si no alguien no lo ha visto cómo es el challenge, básicamente van a estar compitiendo la una contra la otra y van a tener 3 preguntas cada una, y por cada pregunta que le hacemos van a tener 7 segundos para contestar la pregunta. La que conteste mayor cantidad de preguntas en total gana el challenge. Entonces son preguntas relativamente fáciles o simples, no es nada del otro mundo, pero el reto está en que son 7 segundos y generalmente la gente se pone un poco nerviosa. Entonces ahí está. Voy a arrancar preguntando yo a Belén, si estás lista. Dale. 3 princesas de Disney. La Sirenita, Blancanieves y... Ay. Sofía, es más actual, ¿no? Sofía. ¿Eran de Disney? Sí, está bien. ¿Cuál es Sofía? Sofía, la de morado, ¿no? Como una niña. Sí, vestidito Sí, violeta. no sé. es de Disney Channel. Sí. Bien, sí. Sí, Vale. funciona. Acá el experto en princesas. Darío. Tengo una hermana menor en mi defensa. Muy bien. Ok, vamos, Ludy. Yo voy con la siguiente pregunta. 4 marcas de zapatos. Nike, Reebok, Skechers y Andrea, que es mexicana. Bien. Ok, sí. Justo Justo a bien. tiempo. Entró. Justo a tiempo. Vamos 1-1. Vamos de nuevo, Belén. 3 mujeres importantes de la historia. Ay, no me pongo en blanco, se me pone en blanco en la mente. Qué mal, chicos. No puedo creer que no estoy contestándola. Esa es un poco más difícil. Claro. Esa es un poco más difícil porque uno entra en pánico Emma Smith. en el juego. Sí, Emma Smith, pero Emma además Smith. se me ocurren políticos, pero mujeres de la política, pero que no es que me gustan, así que bueno, no importa que no me gusten, ¿no? Bueno, ay, ya está, perdí, chicos. Ya está, ¿o no? Perdí. Está bien. No, está bien. Ese punto está bien. Bueno. Pasó porque son 7 segundos, pero esa era difícil. Sí, porque digo, bueno, son importantes, pero capaz que no me gustan lo que hacían, entonces la digo o no la digo. Bueno, Claro. ya está. Claro, es difícil. Es Es difícil. difícil, es verdad. ¿Qué Vamos. hubieras dicho? No sé. Es difícil. No importa. Hubiera dicho, no sé, Jane Austen, la Jane escritora, Austen. o las Serena Williams, la Ay, deportista. sí. Sí. No sé. Emma Smith Es la mejor. Yo hubiera dicho también. Está bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para Ludi. Dice 3 cantantes argentinos. Mercedes Sosa y ay, no conozco. Cantante argentino. Abel Pinto. Bueno, tiempo. Bien. Faltó una. Pero una más y si No lo me tiene, acuerdo, hay una. está bien. Es que no me sé el nombre, sé que canta música tradicional argentina, pero no me sé el nombre. ¿Es Sandro argentino? Sí. Sandro, sí. Sí. Sí, argentino. Era buena. Bueno, vamos con el desempate. Vamos, porque van 1-1. A ver. Belén, 3 países que empiecen con B larga. Me larga Bélgica, Brasil y Bolivia.
De una. Ok. Pero sí, Muy también es bien. cierto. Perfecto. Bueno, eso va a estar difícil de superar un poco. No me dio tiempo ni para empezar el temporizador. Ok, esta va a ser similar, entonces. Tres países que Oh, empiecen con A. Argentina, Armenia, ah, eh, ¿qué otro? Tiempo. Tiempo. Ay, no conozco. Ay, Australia. Argelia, pudo ser Australia, Australia, sí. Alemania. Bueno, Argelia, hay un par, hay un Alemania. par. Pero nosotros estamos desde el lado cómodo. Para nosotros es fácil decirlo Claro. porque nadie nos ha hecho el reto todavía. Cuando nos lo hagan, no vamos a contestar nada, parece. Pero bueno, el reto, el challenge se lo lleva Belén. Bueno. Entras en la lista de honor del Igual estandarte. con esa que no pude contestar, yo creo que ya está, perdí. ¿Cómo no voy a saber contestarle de las mujeres? Voy a buscar después. No, pero es difícil, es difícil. Parece simple y si alguien lo ve capaz dice, no, ¿cómo no va a ser? Pero bueno, pasando al tema importante, porque de hecho el tema de hoy es un tema, de los episodios recién hablábamos con Darío, es un tema que da para hablar mucho, es bastante amplio y muy relevante. Hoy vamos a estar basando un poco la conversación en un discursazo, en un discurso, un mensaje que dio Elder David A. Bednar en enero de 2003, titulado El carácter de Cristo. Y el tema principal del mensaje es cómo sin el carácter sublime de Cristo no hubiera habido una expiación sublime. Elder Bednar nos ayuda a entender un poco más nuestra comprensión sobre el carácter de Cristo y cómo cuando él estaba en momentos difíciles, incluso los peores, tenía la capacidad de mirar a su alrededor y ayudar a alguien más en vez de enfocarse en su propio sufrimiento. Y bueno, y cómo nosotros podemos y deberíamos tratar de emular eso. Pero quería empezar un poco, porque como dije es un tema bastante amplio, el carácter de Cristo en sí. Pero quería empezar por la importancia y la relevancia de este tema, de este concepto. Y estaba leyendo un artículo cuando me preparaba, ¿no? para el episodio. Y era un artículo de una revista muy importante, ¿no? del mundo. Y hablaba en cuanto a la generación de hoy en día. Y hablaba de que culturalmente hoy existe una sobreinflación de la autoestima, una obsesión con uno mismo que se está abriendo camino en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y yo agregaría por el otro lado también, hay un crecimiento constante en las personas que sienten lo contrario con su autoestima. Porque si bien hay personas que están con una superinflación de su autoestima, hay muchas personas que sufren con su autoestima, de que se sienten inadecuados e incapaces. Eso no lo decía el artículo, pero es algo que yo pensaba mientras lo leía. Pero el artículo decía que a esta generación se le llama a veces la generación selfie, que hoy en día se publican miles de selfies en Instagram cada 10 segundos y se estima que el millennial promedio tomará 25.000 fotos de su rostro antes de morir, que es un dato chistoso pero al mismo tiempo interesante. Y él dice, vivimos un ethos de yo primero, y el subproducto de este enamoramiento con el yo es inevitablemente la apatía hacia los problemas de otros. Y yo agregaría tal vez una empatía a veces un poco superficial hacia las otras personas. Obviamente no es el caso de todos, nos estamos metiendo todos en la misma bolsa, pero es una tendencia que existe. Entonces la primera pregunta que quería hacer yo a ustedes, porque ustedes sugirieron el tema, ¿por qué sintieron que querían hablar de ese tema? ¿Por qué en particular hablar de eso? En realidad surgió por una de las chicas que justamente hoy no pudo estar, pero porque siempre estamos en grupo, ¿no? Tratando de ver qué podemos hacer por los demás y porque sabemos que es difícil justamente esto. Y en estos días vivimos tan llena de cuestiones, de actividades, de responsabilidades, que no es fácil y muchos, o por ahí nosotras inclusive también, muchas veces decimos, bueno, como no es fácil, pareciera que uno está justificado a no tratar, ¿no? De emular a Jesucristo en esto. Y bueno, obviamente en la iglesia se nos da herramientas, ¿no? Para que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero justamente por eso se nos ocurrió también hablar sobre esto, porque es difícil, lo sabemos, lo vivimos, pero es lo más importante. Yo creo que este tema, ¿no? Sobre estar disponible para los demás
es difícil, como dice Belu, porque si bien todos tenemos algo para hacer, para mí ha representado un desafío el poder estar para el otro, ¿no? El poder establecer prioridades, ¿no? Y creo que en la cuenta, así como nosotros estamos compartiendo, como decía Belu, no es fácil. A mí me gusta publicar y dar a conocer algo que a mí me ayudaría en ese día, ¿no? En cómo me sentiría yo, como si yo me hablara a mí misma, no sé, o sea, como recibir un consejo o palabras alentadoras de alguien y que esa otra persona pueda leer y sentirse acompañada ese día, para mí es mucho y me hace sentirme útil, que realmente estoy sirviendo en la obra del Señor, eh, ya sea por este medio, porque si bien como soy madre de 3 niños, a veces es difícil, por ejemplo, salir para mí y hacer un servicio de limpieza o de llevar alimento. En este momento de mi vida a mí se me complica. Y como una vez hablando con mi esposo, él me dijo, bueno, tú tienes que orar y preguntarle al Señor y decirle, pedirle que te ponga formas y oportunidades en las que tú puedas servir. Y creo que eh, este medio de Instagram, de hacer posteos, de leer, de ver a otras personas, para mí esta es la forma que tengo en este momento de servir y de hacer llegar eso que tenemos en el Evangelio, ¿no? Que es servir a los demás y estar para ellos. De hecho, yo estaba pensando un poco en lo que ustedes hablaban y lo que yo mencionaba, de que a veces hay estos dos extremos, personas que se fijan demasiado en su vida y no salen como de esta burbuja de lo que me pasa a mí. En cambio, hay otras personas que van al otro extremo. Y me encanta cómo Jesucristo en su vida marca un balance en cómo realmente debemos proceder en situaciones. Me parece muy interesante porque como ustedes decían, tal vez hay muchas cosas en sus vidas que les impiden servir o hacer las cosas que les gustarían hacer, pero sin duda son cosas importantes como la familia, como los hijos. Ustedes han buscado una forma de poder servir, de poder ayudar y velar por las demás personas, y realmente pienso que es algo admirable. Y viendo la vida de Jesucristo, viendo realmente el carácter que él tenía, es muy interesante cómo él muchas veces en las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que él sí tomó tiempo para sí mismo, para prepararse. Por ejemplo, sabemos que se apartó para ayunar por 40 días. Sabemos que por momentos subía a orar y estar solo. Incluso antes del Sermón del Monte, menciona en las Escrituras en Mateo de que él estaba en una montaña y después llamó a sus discípulos para poder hablarles. Y me parece interesante que si bien él buscaba tiempo solo, buscaba momentos para poder satisfacer, por así decirlo, sus necesidades, siempre fue con la intención, y esta es mi interpretación, de que siempre fue con la intención de poder beneficiar o ayudar a alguien más. Yo pienso que no está mal si es que nosotros pensamos en nuestro bienestar, si nosotros buscamos tener cosas buenas para nosotros y las personas cercanas en nuestro entorno, pero más allá yo creo que siempre podemos direccionar estas cosas buenas y estos pensamientos hacia nosotros mismos en poder ayudar a los demás también y hacer que tenga un impacto más grande y que no sea algo simplemente egoísta que nosotros buscamos para beneficio nuestro, pero como se menciona en las escrituras, poder recibir dones de Dios para poder ayudar a los demás. Me gustó lo que dijeron todos. Y Elder Bender comparte, ¿no?, ese ejemplo, por ejemplo, de cuando él va a ayunar al desierto por 40 días y después de un periodo tan extenuante, la traducción de José Smith de esa sección dice que cuando terminó de ayunar, él mandó ángeles a ministrar a Juan el Bautista. O sea, en vez de concentrarse en lo que él estaba pasando, algo tan extenuante, mandó a ángeles a ministrar a Juan el Bautista. Y comparte
distintos ejemplos de la vida de Jesucristo cuando Él hizo eso, cuando estaba en la cruz y dijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, pensando en cómo Juan iba a cuidar de su madre para que no se quede sola. Él estaba en la cruz, estaba sufriendo. Él mismo cuando estaba en la cruz, ese sufrimiento que no podemos ni comprender ni imaginar, hasta un momento llega a decir, tengo sed. Y yo cuando pienso en eso me da mucha... eh, no sé, no puedo imaginar el sufrimiento que le estaba pasando, pero aún ahí él estaba pensando en los otros, en vez de concentrarse en lo que él estaba pasando. Pero me gustó lo que ustedes remarcaron en que, es cierto, no siempre es tan simple para nosotros. No siempre es tan fácil de decir, bueno, listo, no, me dejo de enfocar en mí y voy a ayudar a alguien. Entonces, lo que les quería preguntar era, ¿qué piensan o qué les ayuda a ustedes a buscar estos momentos en los cuales como paran de la rutina? Porque, como decía vos, Belén, a veces estamos a full. ¿Cómo hacen para encontrar esos momentos en los cuales dicen, bueno, me estoy enfocado tanto en mí mismo, cómo puedo ayudar a alguien más? ¿Qué hábitos a veces le ayudan a ustedes? ¿O qué consejo como darían en cuanto a eso? Algo que yo pienso es que hay muchas formas de servir y de ayudar, ¿no? Y de hacer cosas por el otro. A nosotras, por ejemplo, a algunas del grupo nos sale muy natural servir mediante la cuenta porque es como que nos nace realmente. Tal vez a otras personas no les nace tanto, pero no significa que esté mal. O sea, por ahí lo hacen de otras formas. A mí en lo personal la cuenta me apasiona. Sinceramente no tengo mucho tiempo, pero siempre estoy pensando en la cuenta y me sale, me nace, pero porque yo, no sé, creo que es algo que relacionado con mi forma de ser, con mi personalidad, con que me gusta, no sé, las redes sociales y me gusta ayudar. Entonces se junta todo y bueno, es como que lo pienso todo el tiempo y yo sé que Ludi también siempre está pensando y por ahí está haciendo un montón de cosas, atareada, pero siempre le vienen ideas de cosas que puede hacer en la cuenta para ayudar al otro, pero creo, bueno, que nos nace. Un poco eso, en el caso de la cuenta me parece que justo a Luis y a mí nos nace, pero por eso decía que hay muchas formas, todos somos distintos, no significa que al que no le nace tanto esté mal, todos tenemos diferentes formas de ser y diferentes formas de servir, ¿no? Claro, a mí algo que me ha ayudado personalmente es el hábito, o sea, formar el hábito de la lectura por las mañanas. El poder leer y meditar las escrituras por las mañanas, esto yo me lo establecí en 2019-2020, que tenía que llegar a esa meta. Entonces, ahora siento que ya tengo ese hábito, ahora hay que mantenerlo, pero eso a mí me ha ayudado a poder primero iniciar mi día aprendiendo, preparándome y después durante ese día pensar y ver la forma en la que yo puedo aplicar esa enseñanza en mi vida y, y para con otras personas, pero sí lograr ese hábito de lectura y después cuando yo logro entender o me gusta alguna cita o algo, ahí quiero compartirlo, ¿no? Y ahí es donde nace que yo comparto en mi Instagram. Y ahora en el Instagram de Mujeres de Fe que me gusta, entonces de eso nace el querer compartir eso que yo aprendí, que otra persona también pueda llegar a leerlo, a entenderlo y que eso le pueda llegar a servir en su vida. Me pasó una vez algo que me dolió mucho, mucho, porque siempre he sido yo de las redes sociales, me ha gustado, incluso a mi esposo lo conocí por Facebook. Entonces, una vez yo mandé un video de Jesucristo a una hermana y ella me contestó, a mí este video no me va a dar de comer. Sentí tanta tristeza y dije, es verdad, no le va a dar de comer a la hermana. Y me sentí mal por un momento, pero después me puse a pensar y analizar y dije, pero a mí sí me está dando de comer este video porque cuando yo decidí seguir a Jesucristo, sabía que iba a estar, todos mis dones y todos mis talentos iban a estar para Él y para el servicio a los demás. Entonces, todas las decisiones que yo he tomado a partir de eso
me han llevado a donde hoy estoy, a tener un hogar, a tener alimentos, a tener a mi esposo que él sustenta nuestro hogar. Entonces, si bien la reacción de esa hermana a mí me hizo también darme cuenta de cómo seguir a Jesucristo, sí trae bendiciones y sí está presente en mi vida. Y eso justamente quiero que también otra persona lo sienta. Como dice Belén, cada uno tiene su forma de ayudar. Tal vez yo no podía llevarle una bolsa de mercadería, porque tal vez en ese momento hasta yo le estaba pasando mal. Pero sí, yo espero que ese video se le haya quedado guardado en su celular y que llegado el momento en el cual ella estuviera receptiva, pudiera llegar a entender el mensaje que era sobre el Evangelio. Excelente. Y de hecho, no sé, yo creo que es tan importante tener en mente que Jesucristo es no simplemente la luz al final de un camino difícil, sino está acompañándonos constantemente en nuestras vidas. Y de hecho me llama mucho la atención y me gustó mucho una parte del discurso de Ernest Bernard donde él dijo: Jesús, quien padeció lo peor, tiene la máxima compasión por todos nosotros, quienes padecemos muchísimo menos. De hecho, la profundidad del sufrimiento y de la compasión está estrechamente ligada a la profundidad del amor que siente quien ministra. Y me gusta esta parte específicamente porque si pensamos en Jesucristo y en su vida, realmente sus palabras siempre estuvieron ligadas a la acción. Pienso especialmente al principio de su ministerio en el Sermón del Monte, cuando él habla a sus discípulos de no tener una reacción mala. Él habla de poner la otra mejilla, él les habla de que van a tener que sufrir persecución, les habla de muchas cosas difíciles que van a venir cuando ellos aceptaron seguirlo. Pero si vemos realmente, Jesucristo no fue la excepción a eso. No fue como que él les dijo, bueno, hagan esto y ustedes les voy a enseñar cómo lidiar con esto, pero yo me pongo a un lado porque ya lo conozco, ya sé cómo va a ser. Pero me encanta cómo su vida es un reflejo de esas enseñanzas que él dio desde el principio a sus discípulos. Incluso al momento de, como mencionábamos, de estar en la cruz, él, él pensaba en las demás personas, él estaba poniendo la otra mejilla. Y yo creo que es parte principal de esta enseñanza y de poder intentar emular el carácter de Cristo. Que si bien enseñamos y hablamos e intentamos adquirir conocimiento, también es importante actuar, ayudar a las personas, estar dispuestos a sufrir, por así decirlo, en nombre de las personas a quien el Señor nos ha pedido que cuidemos. Puede llegar a ser algo difícil y creo que todos debemos ser conscientes que debemos hacerlo según nuestras capacidades. Tampoco podemos irnos a extremos, pero es importante siempre tener en mente que el Señor espera que nosotros podamos ir en ayuda de los demás, porque simplemente yo creo que esa es la naturaleza de Cristo, ver por los demás y no por sí mismo. En relación a lo que ustedes ya vienen diciendo con respecto al amor propio, estaba pensando también que Satanás en estos tiempos utiliza mucho esa cuestión, ¿no? Del amor propio. No está mal, está bien y es necesario que nos amemos por el tema de la autoestima y que si uno está bien puede estar bien para los demás. Es muy difícil a veces poder ayudar a los demás si uno está mal, pero a veces Satanás es como que juega un poco con eso, con ese discurso del amor propio, como para que uno diga, no, bueno, voy a enfocarme en mí y es lo más importante. Como que a veces uno se confunde un poco, me ha pasado. Pero bueno, no está mal el tema del amor propio y amarse y cuidarse y demás, pero sin dejar de hacer el resto y que el objetivo, en definitiva, siempre sea tratar de ser como Jesucristo y emular eso, ¿no? Y tratar de centrarnos en los demás aunque la estemos pasando mal, aunque haya dificultades. Muchas veces escuché que, bueno, si uno está mal, como que no puede ayudar a los demás. Pero en realidad sí se puede hacer. Y por experiencia propia he aprendido que cuando uno está mal, me pasó, por ejemplo, después de tener a mi hijo, mi primer hijo, en época de posparto, estuve como muy deprimida, muy triste. Cuestiones, yo me daba cuenta, es mental y hormonal y emocional, yo no lo controlaba, pero sufría como una especie de depresión. Y seguramente no era una depresión como el trastorno, pero era hormonal y yo no lo controlaba. Después se me fue. Yo sabía que en el posparto puede pasar.
El tema es que mi forma, realmente descubrí mediante la experiencia que para poder estar mejor y dejar de estar tan triste y ensimismada, porque yo estaba muy ensimismada en ese momento de mi vida, bueno, de repente me di cuenta que no estaba haciendo nada por nadie, y empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿A quién tengo a mi alrededor? Entonces como que empecé a abrir un poquito los ojos y poco a poco volví a sentirme bien y cada vez mejor. Y me di cuenta que tenía mucho por hacer a mi alrededor. Y sin dudas, bueno, sí pude salir en esa ocasión. Gracias por las dos experiencias que contaron. La verdad son muy relevantes al tema, son un gran ejemplo. Y me gustó mucho lo que compartías recién, Belén, que es importante amarse a uno mismo. Mismo Jesucristo cuando Él dice amad a otros como ustedes se aman a ustedes mismos, o sea, eso es parte también. Uno a veces piensa como, no, no te tenés que amar, pero es importante amar tu cuerpo, amar tu personalidad, tus talentos, desarrollarte. Es importante, como mencionaba Darío antes, la importancia de no irte a los extremos. Siempre va a haber momentos altos y bajos y la importancia de buscar la manera en la cual podamos encontrar a Cristo en nuestra vida, en cualquiera de esos momentos, y tratar de emular lo que Él hacía en esos momentos. Porque como ya han mencionado, Él pasó por lo que nosotros estamos pasando y ese es el carácter de Cristo, que para mí siempre me llena de asombro pensar, porque Él era un Dios y Él era el Hijo unigénito de Dios, pero vino acá y en la carne a tomar un cuerpo, a pasar la experiencia que nosotros pasamos, para literalmente entendernos, para poder tener empatía por nosotros, para poder, cuando nosotros pasamos por un momento difícil, poder decirnos, yo estuve ahí, te entiendo, pero hay una manera de salir adelante. Y es una parte clave del carácter de Cristo que muchas veces se nos olvida. Y creo que probablemente Satanás trabaja mucho para hacernos olvidar a nosotros eso, de cómo es el carácter de Cristo, cuánto Él realmente nos conoce, cuánto realmente conoce nuestro contexto. Porque muchas veces pensamos que, bueno, cuando pecamos, listo, Dios se va a enojar. Y Cristo también, pero en realidad Él nos entiende, Él sabe lo que es sufrir y tener tentaciones, Él sabe lo que es tener debilidades, porque Él estuvo acá, Él pasó por esto. Y algo que me comentaba mi esposa esta semana, que aprendió en la clase de religión, algo que recordó mejor dicho, y ella me lo recordó a mí, es que la expiación nos cubre o nos salva de nuestros pecados, pero también de nuestros errores. Y uno piensa, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pero bueno, hay una diferencia. Una cosa son nuestros pecados y otra cosa son nuestros errores. Hay veces que vamos a errar porque simplemente somos humanos y no porque queramos errar, pero porque, bueno, a veces las cosas no salen como esperamos. Y no por eso debemos tirar todo por la borda y decir, listo, soy un fracaso y darnos por vencido, sino entender el carácter de Cristo, de que, bueno, Él nos ama todavía, Él nos entiende y por eso sufrió por nosotros de la manera en que lo hizo y que nos va a cubrir. La palabra expiación en hebreo significa cubrir y en árabe significa abrazo. Y realmente Él está para eso, para reconciliarnos con Dios. Y me parece, lo mencionó, no a manera de enseñar, pero a manera de que es un recordatorio de que a veces incluso tendemos a olvidar. Tiendo a olvidar, yo personalmente, y cuando cometo algún error me frustro y me olvido del carácter de Cristo. Y me olvido de que Él me entiende, de que Él quiere que yo lo escuche, que Él está ahí para escucharme y demás. Y creo que a veces tendemos, yo tiendo a, bueno, no sé, tiendo mucho a frustrarme, mucho conmigo mismo y sentir qué desastre que soy. Pero Él está ahí. Él justamente sufrió para poder ayudarte en eso también. Pero esa parte a mí me gusta mucho, ¿no? En México tenemos un dicho que dice que el que señala el camino es porque andado lo tiene. Entonces, el saber que él pasó por todas esas cosas, a mí también eso me hace sentir que puedo confiar en él y que va a estar para mí siempre que lo necesite y en el momento que sea. No tiene que ser una hora específica ni un día específico, sino que cuando lo necesito, él está ahí para mí. Y justamente eso es lo que a mí me gustaría que otra persona también sintiera. Entonces, al poder servir a otros y poder dar un mensaje, me gustaría que también la otra persona pudiera sentirlo
y sentirse amada de esa manera como yo me siento cuando puedo sentir el consuelo del Salvador. Me gustaría que también la otra persona pueda sentirlo y, y ese es el motor, ¿no? que a mí me da para poder compartir y poder seguir intentando servir en lo que esté a mi alcance y lo que no está a mi alcance, pedirle al Señor que pueda llegar a eso y que pueda siempre ser útil para su obra, para lo que Él sabe que las demás personas necesitan. Bueno, hablando un poco del carácter de Cristo, y quiero, no sé, tal vez desviarme un poquito de este lado, de esta parte maravillosa realmente del carácter de nuestro Salvador, pero algo que me llama la atención a mí mucho también de Jesucristo, de cómo lo vemos a través de las Escrituras y cómo este carácter es representado, es que realmente Él tenía una inmutabilidad moral muy, muy importante, que al menos en este último tiempo yo he estado intentando prestar atención y aprender bastante. Y es que si bien él era muy compasivo con las personas y realmente él mostraba su amor de una forma en que tal vez ningún, bueno, no tal vez, en la que ningún otro hombre lo ha demostrado, él también fue muy firme cuando tuvo que serlo y habló de una forma concisa y fuerte a las personas que intentaron confundirlo, que intentaban enseñar cosas incorrectas. Y cuando tuvo que limpiar el templo, lo hizo de una forma muy, muy firme, sin titubear. Y creo que es algo importante para reconocer, porque creo que muchas veces cuando nos sentimos acorralados tal vez por una opinión social o en situaciones donde se requiera de nuestra integridad, de nuestra honestidad y nos vemos ciertamente arrinconados, yo creo que todos como seres humanos podemos intentar acomodar la situación a nuestro beneficio y es algo que yo destaco del carácter de Jesucristo, es algo que he estado intentando aplicar en mi vida y es que realmente necesitamos ser ciertos y necesitamos ser seguros de siempre hacer lo que es correcto, sin importar cuál sea la circunstancia. Y cuando digo hacer lo correcto, me refiero a, no sé, decir la verdad, no intentar sacar ventaja de una situación con otra persona. Si es que se nos hace alguna pregunta en cuanto a nuestras creencias, poder hablarlo abiertamente sin tal vez esconder. Entonces, cosas que se pueden interpretar en un ámbito tal vez eclesiástico religioso dentro de la iglesia, pero también en nuestra vida cotidiana. Y bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. No, sí que como vos decís, él era, o sea, su carácter, ¿no? Siempre tratando de hacer el bien, de servir, de pensar en el, al otro, de poner al otro primero que él mismo, pero nunca se mueve de lo que él sabe que es correcto, que tiene que ser. Él es como es el ejemplo perfecto. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo en la facultad, se me pasa bastante, que es normal que la gente se copie, que no estudie, que se copie. Y a veces me ha pasado que me preguntan cosas a mí para que los ayude y pareciera que si no lo haces sos malo. Entonces es como que está cambiada la cosa en el mundo. Y obviamente yo, bueno, elijo hacerme como la distraída y no lo hago. Tal vez tendría que ser más valiente y decir, no, mirá, no me parece, qué sé yo. Pero a veces por tampoco confrontar o porque, bueno, es el momento del examen, tengo que hacer mi examen, o no quedar, que yo sola quiero probar, no, no, pero es como difícil a veces, pero bueno, ser, como vos decís, íntegro en la conducta, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los ambientes en los que estemos, ¿no? Y bueno, no confundir el ser bueno o servicial y demás con no hacer lo que corresponde. Sí, es verdad, es algo que cuesta mucho expresar. Por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Las creencias que yo tenía o lo que yo pensaba, y aún en aspectos mínimos como por ejemplo la puntualidad. Si te piden algo, entregarlo en tiempo y forma. Si te comprometiste a algo, estar ahí en lo que dijiste, o sea, mantener tu palabra. En estos momentos yo sinceramente me he llevado muchas, podría decirse, desilusiones tal vez, y que en ocasiones me han llevado a pensar en que, bueno, tal vez no tengo que ser tan así. Y como decía Darío, el no bajar nuestros estándares. Si yo sé que esto es lo correcto y es lo que está bien, y por más que otra persona falle o por más que
muchas personas fallen. No estamos sostenidos de ellos, estamos sostenidos sobre nuestro mejor ejemplo que fue Jesucristo. Entonces, el ser constantes en eso y seguir intentándolo, como dice Belu, a veces no es fácil, muchas personas no lo entienden y como ella dice, muchas cosas están dadas vueltas así o piensan que las cosas que tú tomas como que están mal y bueno, se puede permitir. Yo creo que seguir intentando y seguir de poco en poco y poder llegar a ser como Jesucristo, mantenernos en nuestros estándares, ¿no? No bajar porque recordar el potencial divino que tenemos, de quién somos hijos, de, de con quién queremos regresar. Entonces yo creo que sí, a pesar de que es difícil, pues seguir intentándolo en esas pequeñas cosas, en lo que es correcto, por más mínimo que parezca, pues las cosas pequeñas traen a las grandes. Y entonces así sea que tú quedaste de escribir algo, que tú quedaste de recordarle algo a alguien, mantenerte en tu palabra, pues sería para mí con lo que puedo trabajar día a día eso y poder mantenerme en los estándares que tenemos en vivir el Evangelio, en vivir las normas, para mí es algo que como si no es fácil, pero seguirlo intentando. Y algo que quería, como para cerrar el tema, ¿no? Que servir o ayudar al otro, pensar en el otro, centrarnos en el otro y no en uno mismo cuando la estamos pasando mal, cuando estamos atravesando dificultades o cuando estamos, sí, con aflicciones, angustias y dificultades tal vez muy grandes. El Elder Bernard dice que no vamos a poder lograrlo solo por la fuerza de voluntad o determinación propia, sino que gracias a la gracia de Jesucristo es que vamos a poder lograrlo. Cada vez, cada vez que pidamos ayuda para poder lograrlo, se nos va a ayudar con poder para lograrlo. Y cada vez nos va a costar un poco menos poder justamente esto, ¿no? Centrarnos en los demás, sea lo que sea que nos esté pasando y no en nosotros mismos. Es, como decía Ludi y se repitió varias veces, tratar y seguir tratando. No somos perfectos y Dios lo sabe. Pero tratar, eh, y mediante la gracia de Jesucristo lo vamos a lograr y cada vez nos va a costar un poquito menos. Y me encantó que lo haya dicho el Elder Bernard, que dice, no es por propia fuerza de voluntad, no. Por determinación propia, no. ¿Por qué? Sí, imagínate. Voy a decir cosas muy tristes. Fallecen mis hijos, ¿no? Eh, Fallece mi familia. No sé, cosas así muy dolorosas que uno dice, ¿cómo salgo adelante? No estamos solos y podemos hacerlo, inclusive en situaciones que no imaginamos. Me gustó ese mensaje como para concluirlo, igual la invitación, ¿no?, a la gente que está escuchando a que pueda leer el mensaje. Seguramente dejemos algún link también para que puedan ir al mensaje. Y que puedan, ¿no?, enfocarse esta semana y en sus estudios o cuando les parezca, pero la importancia de recordar el carácter de Cristo y tratar de enfocarse y de aprender en cuanto a su carácter y cómo podemos nosotros emularlo. Y para ir concluyéndolo, el episodio, queríamos que brevemente puedan contar en cuanto a su proyecto para las personas. Bueno, Mujeres de Fe Somos Así es una cuenta que creamos en octubre de 2020, en plena pandemia. Era un año muy atípico y yo sentía fuerte que tenía que hacer uso de las redes sociales para hacer el bien, para influenciar para bien y para compartir lo que a mí me da fuerzas cada día, que es el Evangelio de Jesucristo. Veía tanta necesidad en el mundo, inclusive yo y la gente a mi alrededor, tanta necesidad o mucha dificultad emocional, ¿no? Estábamos todos mal en ese año 2020, fue como muy duro, y dije, bueno, hay que hacer algo. Bueno, las redes sociales tienen una llegada ilimitada. Bueno, vamos a hacer algo. Entonces dije, yo sola no lo podría hacer porque es mucho, así que hablé con unas amigas, me aconsejaron, me dijeron, dale, hacelo.
Pero bueno, no fue fácil encontrar el grupo de chicas que estén dispuestas a servir de esa forma, porque bueno, hay que dedicarle, hay que ponerle muchas ganas, es la verdad, porque no es que nos sobra el tiempo, pero hay que ponerle ganas. Y bueno, muchas chicas fueron viniendo, otras se fueron. No nos conocemos en el grupo de chicas, son todas personas de diferentes partes de Argentina, inclusive en un momento hubo una chica que vive en Estados Unidos que formó parte. Bueno, el fin es esto que ya dije en un momento, es hacer, mejorar el día del otro en algún aspecto, ¿sí? Y compartir el Evangelio con los que no lo conocen y a los que son miembros de la iglesia, bueno, fortalecernos entre todos. Ser más, promover la empatía y la unidad, que es algo que también, algo que queremos mucho promover entre los miembros. Y bueno, compartir eso que nos da fuerzas con los no miembros también, para que conozcan y sepan que cómo somos, ¿no? Nuestro día a día. Por eso es, Mujeres de Fe somos así. Nos gusta mostrarnos naturales y cómo somos en todos los aspectos. No solamente por ahí en lo espiritual solamente, sino bueno, un poco de todo. Porque además lo espiritual siempre está presente de alguna u otra forma. Bueno, mostrar cómo somos en todos los aspectos. Ludi, por ejemplo, no nos conocemos personalmente. Ella es de México, vive en Buenos Aires, pero no nos conocemos y bueno, algún día ya nos vamos a conocer, pero estamos para servir juntas. La cuenta nos ha unido, el Evangelio, compartir el Evangelio. Qué bueno, en verdad. Y bueno, igual por medio de las redes sociales y de esto hemos podido conocerles igual el día de hoy. Entonces, un gusto en verdad poder compartir este tiempo, este espacio con ustedes. Y muchas gracias por sus comentarios, por sus ideas. E igual esperamos que las personas que nos están escuchando esta conversación pueda servirles de motivación para seguir excavando más profundo en este tema y poder aplicar más las enseñanzas de Jesucristo en sus vidas. Pero bueno, muchas gracias y esperamos que les haya gustado este episodio y que ustedes también allá lo hayan disfrutado.